Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Religión, organización política, estructura administrativa. Vamos avanzando en la comprensión de la civilización quemita. Pero todavía nos faltan elementos de juicio, así que vamos a abordar otro aspecto de vital importancia, su sistema económico. Kemet fue un país grande, pero poblado por una constelación de pequeñas aldeas, algunos centros de tamaño intermedio y solo unas pocas ciudades importantes. Este patrón espacial, junto a la regularidad de la producción agrícola propiciada por la inundación anual del Nilo y la capacidad de los quemitas para explotar exitosamente entornos tan dispares como el valle, el delta y los desiertos que lo rodean, fueron los ejes principales en torno a los que se desarrolló su economía. En el país del Nilo, los comportamientos económicos estuvieron básicamente enfocados a minimizar los episodios de escasez de alimentos y el consecuente colapso social. Pero aún así, la actividad se polarizó entre la producción de los bienes subsistenciales básicos y la producción de artículos suntuarios demandados por las élites. Surge así una economía de mercado, pero sin moneda, que fue sustituida por prácticas de intercambio similares al trueque. Esto fue posible gracias a un preciso sistema de equivalencias entre el cereal, el cobre y la plata, y una activa iniciativa privada que, en cambio, dependía del trabajo de la masa campesina para su desarrollo. Todo ello para configurar un sistema altamente estable que, como otros aspectos de la civilización quemita, perduró durante milenios. En cualquier caso, y aunque sea indiscutible que los comportamientos económicos fueron madurando paralelamente al desarrollo del Estado, puede afirmarse que su base constante fue la agricultura. Todo giraba en torno a una política agrícola excedentaria, que no solo permitía hacer frente a los momentos de crisis, sino acometer en épocas de bonanza la construcción de gigantescos monumentos por todo el país. Y todo este entramado pivotaba en torno a un elemento crucial, el río Nilo, que no solo permitió el desarrollo de una agricultura altamente eficiente, sino que constituyó la principal arteria de comunicación del país. Pero veamos ahora cuáles son los rasgos generales de ese sistema económico. Según el secular dogma de la monarquía quemita, toda la tierra pertenecía al rey, que tenía la potestad de ceder su usufructo a parientes y funcionarios aventajados. Como propietario de los bienes raíces, podía disponer de los medios de producción y la fuerza de trabajo, de las personas que cultivaban los campos, de los animales de tiro, de las plantas y los rendimientos de las cosechas, así como de los canales, los estanques, los pozos u otros sistemas de gestión del agua. Además, poseía el monopolio de las canteras y las explotaciones mineras, de modo que también tomó bajo su control un elemento económico de la máxima importancia, el capital. Y tras la monarquía, el clero, porque ya hemos comentado en varias ocasiones que la importancia de los templos en la vida económica del país fue enorme. Instalaciones como la Casa de Amón en Tebas poseían inmensas explotaciones agropecuarias, así como talleres artesanales que llegaron a requerir el empleo directo o indirecto de más de 10.000 personas. Pero paralelamente a la oficialidad, el medio agrícola se articuló en unidades administrativas constituidas por aldeas campesinas y sus centros de producción asociados. Los administradores provinciales ejercían una tenaz vigilancia sobre ellas, pero ya desde los inicios del periodo dinástico se detecta una progresiva descentralización debido a que la monarquía comenzó a entregar tierras como reconocimiento a los servicios prestados. Y de este modo, cada vez fueron más los funcionarios, veteranos del ejército o miembros de otras agrupaciones profesionales los que pudieron acceder a la posesión de la tierra para asegurar su sustento. La toma de decisiones en el ámbito agrícola fue un asunto local, ya que la gestión directa de la tierra corría a cargo de las comunidades campesinas. Eran ellas las que decidían los tipos de cultivo más apropiados para la temporada. Los fijaban cuando se percibía con claridad la extensión de la inundación anual del Nilo, ya que sólo entonces se podía calcular objetivamente la relación entre la superficie de suelo cultivable y la mano de obra disponibles. Una parte de la producción era reclamada por los almacenes estatales
y las cantidades a entregar se fijaban en función del nivel alcanzado durante la última crecida. Los pagos se podían realizar de diversas formas, con cereal, con reses, con vino u otros productos alimenticios, y quien no cumplía con las cantidades estipuladas era duramente castigado. Esta rigidez era demandada por un principio de la economía redistributiva, según el cual los excedentes almacenados en los graneros estatales debían aprovisionar a la población durante todo el año, lo mismo a trabajadores del campo que a artesanos, funcionarios, soldados y demás personal especializado. Kemet debe su existencia a la inundación del Nilo, hasta el punto de que ese río ha influido en el desarrollo cultural y económico del país como en ninguna otra cultura fluvial del mundo. Por eso, ese fenómeno fue enormemente trascendente para la vida de los kemitas, hasta el punto de que acabó determinando las estaciones del año y el calendario agrícola. Tras las lluvias de junio en las tierras altas de Etiopía, comenzaba la temporada de inundación, la estación de Ajetz. La inundación cubría el suelo con un limo oscuro cargado de materia orgánica y minerales, un abono natural que permitía el óptimo desarrollo de la vegetación. En octubre o noviembre finalizaba la inundación y el terreno quedaba listo para la siembra del cereal, que germinaba y crecía durante los meses más fríos del año, conocidos como la estación de Peret, que significa el surgimiento. La cosecha tenía lugar en los meses de marzo y abril, al principio de la temporada de Shemu, antes de los meses más cálidos y secos del año, desde mayo hasta julio. Pero el nivel de la inundación del río no fue constante, de forma que unos valores excesivamente bajos o excesivamente altos podían acarrear consecuencias desastrosas para la producción agrícola. Y es por esta razón, para paliar los efectos negativos de las crecidas, por la que se acometieron importantes obras hidráulicas. Se sabe que el nivel de las crecidas fue disminuyendo paulatinamente durante el Reino Antiguo y por ello, ya en la tercera dinastía, se construyó en Wadi Garawi, al sur de Memphis, una enorme presa para almacenar parte de las aguas de la inundación. Del mismo modo, en el primer periodo intermedio se construyeron canales de riego a la vez que se represaba parte del agua fluyente en grandes estanques que se iban vaciando progresivamente conforme se necesitaba agua para la irrigación. Y algo parecido se hizo en el Reino Medio, cuando se desecó la zona pantanosa en torno al Fayum mediante sistemas de drenaje para convertirla en un fértil oasis. Mediante esta estrategia, además de asegurar la productividad de las tierras del fondo del valle, se pudieron poner en explotación terrenos marginales para cultivos y pastos, con lo que se logró un considerable aumento de los rendimientos agrícolas. El caso concreto de la agricultura resulta especialmente interesante debido a sus rasgos específicos que la diferencian de los sistemas de producción agraria de otros contextos del mundo antiguo. Las especiales condiciones ambientales del Valle del Nilo generaron un inmejorable entorno para la producción agrícola. Primero, porque a diferencia de otras regiones del planeta, las lluvias no fueron allí un factor importante para la agricultura, ya que la inundación anual proporcionaba la humedad necesaria. Y segundo, porque esa misma inundación minimizó problemas como la salinización del suelo que llegaron a amenazar el potencial agronómico en otras culturas antiguas del Próximo Oriente. Todo el ciclo agrícola estaba a cargo de los campesinos, capaces de cubrir con su producción las necesidades básicas de la familia e incluso, según algunas estimaciones optimistas, el doble de la cantidad de grano que necesitaban en el hogar. Sin embargo, la gestión integral de la producción agropecuaria fue un asunto complejo porque el concepto de excedente como base de la economía estatal redistributiva no encajaba con la lógica campesina. El granjero se centró en la seguridad alimentaria inmediata para la familia. No buscó comprar o vender el grano, sino que se conformaba con producir la cantidad necesaria para comer y hacer frente a las cargas fiscales. La agricultura cerealista prosperó en Kemet como en ningún otro lugar en el mundo antiguo, y en condiciones normales la producción anual era suficiente para alimentar a la práctica totalidad de los habitantes del país. No obstante, en una economía excedentaria como la kemita, también se adoptaron medidas para paliar los años malos. Y los resultados fueron tan buenos que todavía en época romana se consideraba a Kemet el granero del imperio. Los cereales cultivados fueron básicamente dos: el trigo y la cebada,
de los que se obtenían dos alimentos básicos para la dieta quemita: el pan y la cerveza, respectivamente. Otro ámbito importante, aunque sujeto a un impuesto especial, era el de la horticultura. Los huertos se mantuvieron fuera de las tierras inundables y fueron explotaciones pequeñas irrigadas manualmente, aunque a veces se beneficiaron de redes de canales de modesta envergadura. Se produjeron varios tipos de verdura, incluyendo cebollas, lechugas, rábanos, ajos, pepinos, puerros, calabazas, y también se obtuvo un aporte proteínico de legumbres como garbanzos, guisantes, las habas, las lentejas. Se cultivaban asimismo palmeras datileras, algarrobos, laureles y, sobre todo, frutas como los higos y las granadas. Y la uva no solo se cultivó para comer, sino también para hacer vino, cuya producción se radicó preferentemente en el delta y en los oasis. El consumo cotidiano de una familia campesina procedía, pues, de su entorno doméstico, del cultivo de diversos vegetales, de la cría de aves y otros animales como el cerdo o la oveja, así como de la pesca y la caza de aves. Por tanto, el modo de producción mayoritario en Kemet fue el doméstico, mientras que las grandes explotaciones con trabajadores por cuenta ajena fueron menos frecuentes. En este último caso, la parcería fue un método común, ya que permitía a los grandes terratenientes hacerse con mano de obra económicamente dependiente que explotaba las tierras a cambio del pago de una cuota sobre los rendimientos. Por su parte, la actividad ganadera se enfocó básicamente a la producción de carne y leche, a lo que habría que añadir la obtención de cuero, lana, huevos, grasas. Además, algunos animales domésticos como el buey y el asno jugaron un papel muy importante como fuerza motriz para los trabajos agrícolas y el transporte de mercancías por vía terrestre. El animal doméstico más valioso fue la vaca, ya que representaba el apoyo principal para la subsistencia familiar, proporcionando alimento y fuerza de tiro en los trabajos del campo. Además, los bóvidos también jugaron un importante papel en la vida ritual, ya que fueron utilizados en los sacrificios de los templos, llegando incluso a divinizarse. Recordemos, al respecto, el culto a Apis en época ptolemaica. También se criaron ovejas y cabras. Los cerdos se criaron al aire libre o en establos, pero no se consideraban muy valiosos, aunque su carne se consumiese con frecuencia. También se criaban antílopes y gacelas, principalmente destinados a las prácticas sacrificiales y para aprovechar sus cornamentas. El animal de monta y carga por excelencia fue el asno, porque el caballo no se introdujo en Kemet hasta el segundo periodo intermedio y no fue empleado en agricultura, sino exclusivamente con fines militares. Del mismo modo, el dromedario, aunque ya era conocido en el Reino Nuevo, no se utilizó hasta época tardía como animal de carga en las rutas que cruzaban el desierto. Y un importante complemento a la ganadería fue la avicultura. En los corrales anexos a las viviendas se criaban patos, ocas, palomas e incluso cisnes, aunque la gallina no aparece hasta el Reino Nuevo y no llega a cobrar importancia en el sistema productivo hasta la Baja Época. Y al mismo tiempo se capturaron multitud de especies salvajes en los ricos terrenos de caza que ofrecía el Nilo, dado su papel de zona de paso de aves migratorias. Pero además del flujo productivo básico, existieron otros elementos indispensables para el mantenimiento de la economía quemita. Uno de ellos fue la captación de materias primas y, en especial, la minería. En sentido estricto, el Valle del Nilo carecía de minerales metálicos, por lo que estos se tuvieron que obtener en el desierto oriental o importarse del extranjero. También se localizaron en el desierto modestas minas de cobre, con el que se fabricó el grueso del equipamiento metálico hasta época ramésida, momento a partir del cual se sustituye por artefactos de bronce. El oro era el mineral más importante existente en el desierto oriental, principalmente en la región de Wadi Hammamat y más hacia el sur, en la región de Nubia. La producción era de tal envergadura que durante el Reino Nuevo Kemet fue el principal proveedor de oro para otros estados del Próximo Oriente y el Mediterráneo oriental. Y prueba de esta magnitud son las enormes cantidades de objetos de oro hallados en la tumba de Tutankamón, entre las que el ataúd interior de oro macizo, que pesa más de 110 kilos, representa solo una pequeña cantidad de lo que debió haberse extraído en la 18ª dinastía.
Otra actividad de vital importancia fue el comercio. A este respecto, y como punto de partida, conviene recordar que casi todos los materiales necesarios para la vida cotidiana estaban disponibles en el Valle del Nilo o los desiertos que lo flanquean. Por ello, cuando los quemitas se aventuraron a organizar expediciones fuera del valle, fue para obtener materias primas para fabricar artículos suntuarios para la élite. Y a partir de esta dicotomía, podríamos distinguir dos ámbitos de actividad comercial. Por una parte, los intercambios a nivel local, normalmente en manos privadas, y por otra, las transacciones a larga distancia dependientes del gobierno central. Los mercados locales no solo permitían a la población proveerse de bienes básicos, también aportaban, gracias al flujo de productos artesanales de cierta calidad, un horizonte adquisitivo más amplio que el puramente subsistencial. En ese contexto, los hogares rurales confeccionaron telas tanto para uso propio como para la venta, obteniendo así unos ingresos extra en los periodos de inactividad agrícola. A pesar de las evidencias sobre el tráfico de consumibles ordinarios, en Kemet no se comercializaron productos básicos como es el caso de los cereales, eso ya os lo indiqué antes. El grano no se cultivó como producto para la venta, sino como un elemento de consumo doméstico y para el pago de impuestos. Esto no quiere decir que el grano no pudiese comprarse o venderse, sino que eso solo ocurría bajo especiales condiciones de escasez. Se podía prestar, dar en caridad o usarse para contratar mano de obra y el pago de servicios, pero comprar o vender grano era un asunto vergonzoso para un campesino. Y en todo este sistema de comercio interno, los atracaderos fluviales se convirtieron en puntos de mercado vitales, porque los barcos que navegaban por el Nilo paraban en ellos regularmente, de forma que podían realizarse transacciones de un muelle a otro y dinamizar así la circulación de bienes. Además, probablemente existió un solapamiento entre los viajes oficiales, por ejemplo, para recolectar impuestos, y la actividad mercantil individual de las tripulaciones de esos barcos, de forma que un mismo flete pudo abarcar distintos ámbitos de actividad económica. Pero por otro lado, la carencia de determinados productos y materias primas demandados por las élites obligó a buscar fuentes de aprovisionamiento fuera del país. Por ello, el comercio exterior se centró en artículos de alto valor y estuvo estrechamente conectado al palacio y a los grandes templos, que eran las instituciones desde las que se gestionaba la política diplomática y militar. Pero es curioso observar cómo la idiosincrasia quemita conceptuó esta actividad de forma distinta, según los casos, ¿no? Porque las mercancías entrantes fueron oficialmente consideradas como el homenaje de gobernantes extranjeros, mientras que los materiales exportados eran invariablemente vistos como regalos diplomáticos enviados por el rey a los gobernantes extranjeros. En cualquier caso, la amplitud territorial alcanzada por las redes de intercambio quemita fue enorme, y esto se percibe perfectamente en los frescos de la tumba de Rejmire, Tjati, de los reyes Tutmosis II y Amenhotep II. En una escena aparece una comitiva que porta objetos procedentes de prácticamente todo el mundo conocido en aquella época. Nubia, además de la principal fuente de oro, fue también la principal vía de llegada de materiales exóticos centroafricanos hacia Kemet, algunos de los cuales pueden haber sido el producto de comercio a larga distancia con las regiones del sureste. La tierra conocida como Punt, en los textos quemitas, se encontraba probablemente en Sudán Oriental, y era de allí de donde procedía la madera de ébano y el incienso. La primera, utilizada en productos artesanales de alto valor, y el segundo, como materia imprescindible en los rituales de los templos y las honras fúnebres. Del Punt también procedían otros tipos de resina, al igual que el marfil de elefante y las pieles de leopardo, que fueron usadas por algunos sacerdotes y militares de alta graduación. Hubo varias expediciones al Punt, pero la más famosa es la organizada durante el reinado de Hatshepsut, en la 18ª dinastía. Y la detallada descripción del evento en los muros de su templo de Deir el-Bahari constituye una imagen sin precedentes del flujo de materiales que llegaban a Kemet desde el exterior. Además, desde el Líbano y Siria se importaban maderas nobles, especialmente cedro, abeto y pino. La primera fue un artículo muy apreciado en Kemet, no solo porque los grandes barcos reales se construyeron con madera de cedro, sino también porque fue esta la madera más apreciada para confeccionar ataúdes.
Del mismo modo, el aceite perfumado de Palestina se usó desde finales del periodo predinástico. Y para ilustrar la importancia de este producto, solo un dato. En el cementerio real de la primera dinastía de Ábidos se descubrió la tumba del rey Semerjet, cuyo cuerpo estaba totalmente sumergido en este producto, todavía fragante casi 5.000 años después de su entierro. De todas formas, el momento álgido de los intercambios con el exterior fue durante el Reino Nuevo, cuando, a cambio fundamentalmente de oro, se importaban caballos desde el suroeste asiático, plata y cobre de Chipre, aceites y diversos productos de artesanía de todo el Mediterráneo oriental. Y las redes se hicieron tan extensas que el lapislázuli, una piedra semipreciosa muy apreciada en joyería, era importado desde las minas de Badakhshan, en el noroeste de Afganistán. Bien, y visto todo esto, cabe preguntarse, ¿cómo se producían y consumían en Kemet todos esos bienes, ya fuesen generados localmente o importados? Para contestar a esta pregunta debemos situarnos en el nivel más bajo de la escala de consumo, el ámbito familiar. De los comentarios hechos hasta ahora, cabe deducir que el modo de producción y consumo más extendido fue el que tendía al autoabastecimiento. Pero también es cierto que cuanto mayor era la unidad doméstica, más se complicaba su estructura económica. Las mujeres, por ejemplo, trabajaban en el mantenimiento del hogar y la prole, pero también pudieron generar unos ingresos extra al dar salida a los excedentes de la producción doméstica, especialmente el tejido, en los mercados locales. En el otro extremo de la escala se encontraban las grandes propiedades aristocráticas, cuya producción se enfocaba no solo a la autosuficiencia, sino también a desarrollar otros ámbitos como la artesanía o el comercio. En esta categoría entrarían las grandes fincas familiares derivadas de los legados funerarios o religiosos, que emplearon una buena parte de sus rendimientos en el mantenimiento del culto a los progenitores, que quedó en manos del hijo mayor, principal heredero en el sentido ritual y social. También hemos visto en anteriores capítulos que las grandes fincas generadas en torno a los templos fueron muy importantes, ya que desarrollaron su propia actividad económica y contaron con todo el personal necesario para garantizar un régimen altamente autárquico. Pero la expansión de esas propiedades corrió paralela al aumento del poder del clero y las oligarquías provinciales, y esto fue una de las principales causas del progresivo debilitamiento del poder monolítico de la monarquía. En todo este sistema subyace una duplicidad de funciones que podría sintetizarse en el binomio economía familiar, economía estatal, o lo que es lo mismo, en el binomio aldea-ciudad. Recordemos que el modelo socioeconómico kemita se basa en el medio rural, constituido por una red de aldeas aglutinadas en torno a modestos centros regionales. Pero aunque el Estado impusiese su autoridad sobre las comunidades provinciales y locales, careció de la solvencia logística para fiscalizar eficazmente al conjunto de la población. Por ello, el gobierno central nunca llegó a controlar plenamente la vida económica y social en el campo. Ni siquiera hay constancia de un flujo migratorio de los campesinos desde el campo a las ciudades, incentivado por la disponibilidad de empleo. No obstante, sí sabemos que el palacio, el poder civil, y los talleres de los templos, el poder religioso, proporcionaron un flujo regular de empleo y formación para los especialistas de mayor categoría, ya que suponían el principal sostén de su producción y estabilidad económica. La producción artesanal básica, como la fabricación de cerámica o la carpintería, o tareas de servicios como la lavandería, supusieron un apoyo vital para las actividades más complejas, aunque no han sido documentadas como iniciativas independientes, sino vinculadas a las residencias de la élite o al servicio de los templos. Y esto fue así, porque para un artesano no cualificado, sin medios subsistenciales propios, la asociación con una institución de alto nivel le proporcionaba seguridad de empleo, así como el medio para la formación técnica y el acceso a las materias primas que necesitaba. Y todos esos recursos, esos bienes básicos y suntuarios, ¿cómo circularon? Es decir, ¿cómo pasaron de unas manos a otras? Pues por medio de un sistema financiero que vuelve a marcar profundas diferencias con otras culturas de la antigüedad. La esfera financiera kemita podría describirse como un sistema monetario sin moneda,
porque hasta que ésta nos introdujo a mediados del siglo IV a.C. para el pago de los mercenarios griegos, el dinero, tal y como lo conceptualizamos hoy, no se conocía en Kemet. Por tanto, los pagos se basaron en el intercambio de mercancías de acuerdo a valores estandarizados y canjeables por porciones de metal con un valor fraccionable previamente asignado. No hay pruebas de que el Estado impusiese reglas de intercambio tipificadas de alcance generalizado. En la práctica, el control preciso de pesos y medidas no era importante para las transacciones locales, donde los sistemas metrológicos oficiales se utilizaron muy poco. En ese entorno, el método preferentemente utilizado fue el trueque, un método muy eficaz porque permitió el uso del crédito y agilizar los intercambios a pequeña escala. Pero para las transacciones de alto valor y especialmente en el mercado a larga distancia, los elementos de pago utilizados fueron objetos metálicos, telas y artículos de lujo, que eran fácilmente portables y capaces de generar un alto valor extrínseco. Una buena parte de la información sobre el sistema financiero kemita procede de los textos hallados en el poblado de artesanos especializados de Deir el-Medina, donde los escribas consignaron los precios tanto de los artículos que fabricaban como de los que consumían. Cuando esos textos quedaban obsoletos, se arrojaban al vertedero de la aldea, cuya excavación a principios del siglo XX proporcionó miles de estos documentos, que contenían una asombrosa información sobre los precios, los artículos consumidos y las formas de pago utilizadas en su comercialización. El medio de cambio más común fueron sacos de cereal con una capacidad estandarizada de 77 litros. Esta era la forma de pago de los salarios y, a título de ejemplo, baste consignar que los dos capataces y el escriba de Deir el-Medina, unos cargos realmente relevantes, recibían mensualmente 2 sacos de trigo y 5,5 de cebada. Los obreros comunes recibían 1,5 sacos de trigo y 4 de cebada. Los aprendices solo 1,5 y los peones todavía menos. Pero como he dicho, los pagos en cereal se podían convertir en cobre o plata sobre una base de cotización fija. Las evidencias más detalladas vuelven a proceder de Deir el-Medina, donde la unidad básica era el deben de cobre, con un peso de 92,43 gramos. Esta unidad tenía su correspondencia en plata, que circuló en unidades denominadas kite o shenati. El primero con un peso de 9,1 gramos de plata, equivalentes a 10,15 deben de cobre, y el segundo con un peso de 7,8 gramos de plata, equivalentes a 11,85 deben de cobre. Y toda esta información es tremendamente interesante, porque nos permite conocer el precio de muchos artículos. Los más baratos eran los alimentos. Un pollo costaba 1/4 de deben, medio litro de grasa, medio deben. Las cestas, lo mismo que un mandil de trabajo o los amuletos sencillos, costaban 1 deben. Los muebles eran más caros. Los cofres para la ropa costaban hasta 5 deben, una silla hasta 8 y las camas hasta 20. El precio de un cerdo era de hasta 7 deben y el de una vaca mucho más caro, 140. Por lo que respecta al mundo funerario, los ataúdes decorados, como los utilizados por los capataces en Deir el-Medina, costaban unos 200 deben, y los de los obreros alrededor de 25. Se ha estimado que los peones tenían que gastar como mínimo 200 deben en su sepelio, es decir, aproximadamente 30 meses de su salario. En cambio, un escriba o un funcionario de rango medio tenían que pagar cerca de 1000 deben por una inhumación adecuada. Y un último dato revelador no solo de los precios, sino de la inmensa disparidad de poder adquisitivo existente entre los distintos estamentos de la sociedad kemita. Solamente el ataúd de oro de 110 kilos de Tutankamón tenía un valor aproximado de 230.000 deben, equivalentes a 35.000 meses del salario de un obrero. Asombroso, ¿verdad? Bien, ahora ya solo nos falta analizar un parámetro para cerrar el círculo, la sociedad. Pero eso queda para la próxima entrega.